Hola, Hola, Mari, hola, ¿qué hola, ¿qué tal? tal? Muy buenas bien, tardes. muy bien, muy bien. Encantada de conocerte. Igual, Bueno, cara a cara, ¿no? No solamente en redes y demás. Madre mía, pues es un placer tenerte por aquí. muchas gracias. Bueno, hola. Hola. A Hola. ver, Hola. ¿Nos ves a todos? estoy viendo a dos, tres, Uno, cuatro, dos, cinco tres. personas. No, entonces no nos ve. Mira, arriba a ¿Cómo la hago? derecha, arriba a la Sí, derecha y una cosa que pone sí, vista, ¿vale? Pincha sí, ahí y sí. pincha vista galería. Galería. Ay, Es mira, qué bueno. Entonces, bueno, faltan todavía algunos por entrar, ¿vale? Pero irán entrando poquito a poco. Me Eh, disculpan que soy un poquito obsoleto en esto de la tecnología, me pongo no te nervioso preocupes que con... todo hemos tenido, cuando empezamos con esto, si yo te contara la primera vez que hice un Zoom, es de pena, menos mal que tenía a mi hijo al lado. Pero bueno, Bueno, sí, fue cuando la pandemia, o sea que no te digo nada, ya sí, es verdad. han caído mucho. ¿Tú vives en Madrid, Luis? No. No, mira, vivo De Las Palmas. a, a 3.000 kilómetros de distancia hacia el sur. Las Palmas. Est- Estoy en una hora menos. Pero escucha, ¿estás en La Palma de Gran Canaria? No, no, estoy en La Palma, Ah, en La Ah, en la Palma. isla en la isla del volcán. Sí, sí, sí. Ok, ah, porque esta otra ciudad que tú me dices es Las Palmas de Gran Sí, Canaria, sí, sí. que es la sí, sí, capital de Gran De Gran Canaria. Canaria. de Gran Canaria. Yo es Está que, allí. yo a Las Palmas de Gran Canaria voy todos los años, por lo menos dos o tres Ajá, veces voy todos los años. vale. Esa es la que está cerquita ahí de Lanzarote, Sí, Fuerteventura. sí. Y La Palma es la que está al otro lado, la que tiene Sí, la del formitas así de... volcán. Sí, la más Pues chiquitita. yo este verano tengo una boda ahí en La Palma. ¿Qué dice? Qué bueno. Se casa un primo mío y en agosto y para allá voy. Pues si ves a Pablo, me lo presentas, ¿eh? Bueno, pues Somos ¿Pero que está familia. destinado aquí o qué? No, la mujer es de ahí. Ellos viven aquí en Ah, Madrid, pero han decidido casarse en La Palma. Y entonces el 31 de julio me voy para allá hasta el 4 de agosto. qué bueno. O sea Pues que que te guste la isla, espero. sí, porque lo que bueno, conozco es Lanzarote y Tenerife, Ujú. pero eso no. bueno, vamos a hablar de la novela y luego ya Adelante. hablamos de lo que sea. Para mí ha sido todo un descubrimiento. A mí me ha gustado mucho y me ha gustado más cuando al final en los agradecimientos pones que está basado en una historia real, en un personaje de verdad. Efectivamente, sí. Ah, ¿Verdad? has visto. Entonces, cuéntame un poco cómo llegaste a eso, a Piedad. A pieza. Ok, pues mira, efectivamente, la novela está basada en hechos y en personajes reales. eh, que, bueno, que han sido además esto que ocurrió ha sido investigado y hay unas cuantas publicaciones, tanto en línea como aquí, hay unos investigadores locales que han hecho un librito y hace unos años recurrieron a mí para preparar una especie de una exposición y yo me encargué, yo tengo una empresa de diseño gráfico, de impresión y demás. Y entonces hicimos una especie de muestra gráfica de todo lo que fue pues este suceso, que ahora llegaremos a él, que ocurrió aquí en la isla, en La Palma, pues en noviembre del 36. Vale, cuando yo tuve conocimiento de esta historia tan rocambolesca, tan de película, pues claro, me quedé enganchado, pero al mismo tiempo, siempre tuve la sensación de que la historia se había cerrado como en falso, ¿no? Y bueno, y de hecho se cerró en falso desde el punto de vista que dio lugar a toda una leyenda urbana que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, Ujú. la gente joven no tiene mucho conocimiento de esto, pero la gente un poco más mayor sí, que habla, que sabe del secreto o el misterio de las maletas de Atadel, ¿vale? Ahora explicaremos un poco sobre esto. O sea, de las Y maletas, todo lo de las maletas también es real. efectivamente, Vale. efectivamente. Vale, pues te explico un poquito. Yo luego estuve investigando a ver cómo era esto. Pues resulta que Agapito García Tadel
un personaje histórico, gallego, nacido en Viveiro, arriba en la Marina Lucense, en Galicia, eh, tipógrafo de profesión, aprendió el oficio en Ferrol, se trasladó a Madrid y ahí trabajó en los talleres gráficos del Sol, del ABC, y él al principio era comunista en su juventud y luego se pasó al Partido Socialista, pero muy radicalizado, ¿no? Y empezó un poco a subir puestos en el escalafón, tenía una buena mano con Indalecio Prieto, de tal modo que, de hecho, ya estaba él haciendo sus mítines, iba con primeros espadas del partido a provincias a dar sus charlas. De modo que cuando en julio, el 18 de julio, estalló el levantamiento militar, que como saben, pues tuvo éxito, triunfó en distintas zonas de España, pero no en todas, por ejemplo, no en Madrid. En Madrid siguió, eh, se pudo salvar lo que era el gobierno de la República, democráticamente elegida. Pues el gobierno de la República necesitaba gente, necesitaba armas para defender la República, que estaba rodeada pues de todo el levantamiento de los militares, ¿no? Y entonces no se le ocurrió otra cosa que armar al pueblo, es decir, darle armas a la gente. Se crearon las milicias populares. Y esto, que en principio fue un pequeño, digamos, acierto temporal, pues se convirtió en un caos porque Madrid en esos primeros meses fue un escenario de horror, de miedo absoluto. No se podía salir a la calle porque cualquiera podía detenerte, cualquiera armado, te detenía, te pedía papeles y te podía pegar un tiro ahí simplemente por parecer burgués, imagínate. Ya. Y si en tu casa tú tenías, por lo que fuera, bastaba con tener una Biblia o tener un pariente religioso o militar o ser burgués, tener criados, tener como era habitual, por cierto. Bueno, pues a este señor lo colocaron, porque hacía falta, lo hicieron director de una checa. Mm, Camarada director de una checa. Una checa era un sí, centro de detención y tortura, como hubo decenas en Madrid en esos meses, en ese año, en realidad. Una checa viene de la terminología de la Revolución Rusa. Bueno, pues era gente muy extremista. Y en especial la checa de Agapito García Tadel se significó como una de las más efectivas y una de las más contundentes, porque en apenas 3, 4 meses practicó más de 800 intervenciones. Intervenciones significa simplemente que daban un paseíto a los hombres, normalmente, un tiro en la nuca, lo dejaban en la cuneta, en Ciudad ya. Universitaria, en la salida de la carretera de La Coruña, en fin. Y A todavía las hay mu- gente que no se lo cree. Es así, fue así, fue así. Digamos que los horrores de la guerra ocurrió en los dos bandos Ya. y en Madrid en especial ocurrió dentro y fuera. Bueno, a las mujeres las violaban y este señor, Agapito García Tadel, por su forma de ser, que si quieren después hablamos porque yo investigué mucho sobre su vida, pues a él lo que le gustaba era robar. Tenía, tenía información de primera mano del sindicato de porteros de Madrid y él ya iba, tenían un comando, vamos a llamarlo así, un comando, se llamaban la Brigada del Amanecer. Eso es real. Imagínense qué horror, la Brigada del Amanecer. Qué miedo. 40 y pico hombres que se subían a sus coches, sus camionetas y de madrugada, si aparcaban debajo de tu edificio, olvídate, porque ahí ya se acabó tu futuro, ¿no? Subían edificio arriba pegando tiros, entrando a la fuerza en las casas, robaban, violaban y a los elementos que ellos consideraban más facciosos, más contra los valores de la República, pues simplemente se los llevaban, los detenían, en fin. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Para resumir, pues que apenas unos meses después, bueno, pues esto fue en julio, agosto, septiembre, en octubre, ya este hombre se vio un poco acorralado. ¿Por qué? Porque él veía que el avance de los militares avanzaba hacia Madrid
recién cayó Toledo, estaban a las puertas, estaba todo eso que se hablaba de la quinta columna. Él veía enemigos por todas partes, ¿no? Y dentro de su propio espectro, incluso de su propio partido, o más a la izquierda, estaban los comunistas, los anarquistas, que querían participar de ese negocio y querían a él apartarlo. Total, que él organizó la huida de Madrid con dos socios más. eh, Huyó de Madrid por el corredor seguro que iba de Madrid a Valencia, a Alicante. Allí, con pasaportes falsos, consiguió un barco francés hasta Mallorca, perdón, hasta Marsella. Allí vendió parte del botín, porque esto no lo he dicho, pero él se llevó un tremendo botín, Ya, maletas y maletas y baúles y arcones cargados de joyas de fácil transporte, valorado en aquella época, un historiador lo valoró en 25 millones de pesetas de aquel momento. ya, Vendió parte del botín, unos diamantes para conseguir cash, para conseguir dinero efectivo, para poder seguir el viaje. Cruzaron toda Francia en tren y desde la costa normanda cogieron un transatlántico mm, rumbo a Cuba para escapar y emprender una nueva vida. Pero el transatlántico tenía dos escalas, aún en territorio español, uno en La Coruña, donde él ya sospechó que lo estaban siguiendo. Pero ¿qué pasa? Que en aquella época pues, no había teléfonos móviles, no había fax, no podían mandar una fotografía diciendo buscamos a esta persona, ¿no? Sino sabían, sospechaban que en el barco, en el transatlántico, escapaban elementos subversivos rojos que querían escapar del, del régimen, ¿no? Bueno, pues llegaron por fin a las 10 de la mañana del día 24 de noviembre aquí al puerto de Santa Cruz de la Palma. Y aquí, para no hacer spoilers, pues ocurrió lo que lo tenía que que ocurrir. ocurrió, lo que ocurrió. Ocurrió un Ya, evento importante que, bueno, que acabó con el futuro de estas personas, llenó páginas y páginas de periódicos de todas estas informaciones, pero lo que a mí me interesaba a mí es que para mí, para los historiadores, la historia acaba ahí. Para mí la historia tenía que empezar ahí, sobre mm, todo porque, ¿qué pasó con las mujeres? Porque viajaron con sus mujeres, escapaban con las mujeres, sobre todo con la mujer de García Atadel. Esta señora no las dejaron apear del barco, ellas se querían quedar con sus maridos, ellas no las dejaron apear porque ellas eran supuestamente ciudadanas cubanas que viajaban en un barco con bandera francesa y las obligaron a seguir. Y ella de pronto, sobre todo doña Piedad Domínguez, se encontró sola en el mundo, supuestamente sin dinero, supuestamente digo porque no está claro si ella llevó o no llevó consigo parte del botín del marido. Eh, pero no tenía documentos, no tenía nadie en el mundo y ella quería volver. De hecho, siguió viaje, regresó a Francia y emprendió casi 20 años de exilio forzoso, tuvo que estar forzosamente exiliada. Y digo forzosamente porque ella quería regresar a su tierra, a Galicia, pero no la dejaban y por ningún motivo en concreto, únicamente por ser a mujer do demo, la mujer del demonio rojo, ¿no? Simplemente por ser la mujer de quien fue. Ella estuvo pues casi 20 años, tuvo que aprender un nuevo idioma, tuvo que aprender a valérselas por sí misma en un país extraño. Entró a trabajar como ama de llaves, como de una familia pudiente en París. Allí la sorprendió la Segunda Guerra Mundial, tuvo que huir de París hacia el sur, desligarse de esa familia. Y lo peor de todo, cuando por fin, tras 20 años y más de 5 peticiones de intentar regresar a España, se lo conceden, ella regresa a Galicia y comienza lo que se llama un exilio interno, que es más cruel, que es peor aún. En su aldea original, todo el mundo la rechazaba, todo el mundo la repudiaba, porque era, pues, la mujer de quien fue, ¿no?
Y toda esta historia de ella no está recogida de manera fácil en los textos que se escribieron, los textos históricos, pero yo tuve la oportunidad de hablar con gente que la trató, incluso gente que investigó a través de datos familiares de las sobrinas. En fin, tuve acceso a información personal de primera mano y me pude hacer una composición. Estuve mucho tiempo intentando profundizar en la vida de estas personas porque a mí me llamaba mucho la atención. Cuando las aburra y me las canse, me avisan y yo cambio de tema. No te No, preocupes. escucha, Luis. Sí, Si te parece bien, porque vamos a hacerte preguntas, ¿vale? O perfecto, sea que perfecto. seguramente todo lo que nos estás contando, pues algunas de las que están aquí yo las voy a dar paso una por una y te van a hacer preguntas. Y luego tú si quieres, pues, Genial, ¿vale? Yo creo que mejor, así es más perfecto. Más dinámico. movido, sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, voy a dar paso a Estefanía, que está trabajando y que, bueno, se ha conectado un ratito a la hora del bocadillo para poder estar aquí, ¿vale? O Genial, sea, pero vamos, es muy apasionante el libro y la historia, ¿eh? Tremendo. gracias. Buenas tardes, Luis. Hola, Estefanía, ¿qué Eh, tal? a ver, yo estoy muy sorprendida porque yo tengo la fea o mala o buena, según se mire, de no leer nunca la sinopsis del libro. Me gusta No, yo Ajá, entrar no lo he leído. a, a ver lo que me encuentro. Y perfecto. claro, a mitad del libro yo decía, qué, o sea, qué puntilloso para las fechas, qué puntilloso para hacer esto. Digo, esto tiene que ser real. Y me metí en internet a ver quién era ese Agapito. Claro, en vez de mirar por detrás y ver, está basado en un hecho real, ¿qué tal? Pues me metí en internet. Y claro, cuando vi que efectivamente ese señor estaba al lado de Indalecio, no me acuerdo cómo o que sale en una fotografía de un periódico y dije, jolín, pues es que era un pez gordo de, de la Sí, política de esa época. digamos que llevaba su carrera dentro del partido, cada vez iba más a más, sí. Sí, sí, me sorprendió muchísimo. Bueno, y mi pregunta es, Sí, claro, tú te has querido hacer eco de lo verdadero, o sea, de la historia real. Pero claro, has tenido que jugar también con las mismas fechas para claro. hacerlo, claro, para novelarlo, como así decirlo. ¿Cómo has hecho eso para que encajara todo ahí? Pues, pues con mucho trabajo, imagino. Y bueno, yo no lo sé, la verdad. Pero lo que está claro es que tiene que cuadrar. Ayer un lector me dijo, es que parece un reloj un mecanismo de relojería, toda la trama de la novela, porque efectivamente yo sobre la realidad tengo que ficcionar y tengo que avanzar 70 años adelante Claro, porque, bueno, la novela está, digamos, armada sobre dos hilos temporales. El presente se sitúa en la novela en 2001, ¿vale? Que es cuando muere la madre de la protagonista, que ujú, efectivamente murió en 2001, Doña Piedad, con 96 años. Bueno, y, y entonces a partir de ahí, pues yo tuve que ir armando para poder cerrar el círculo que a mi gusto se quedó abierto en esa fecha del 36, darle un sentido y que todo se cerrase. Y entonces toda esta parte de esta parte actual que tiene más hechuras de thriller, más hechuras de novela policíaca, porque a la protagonista, bueno, cuando ella va a Galicia al entierro, al entierro de la madre, pues en ese fin de semana, en el museo donde ella trabaja aquí, pues ocurre un supuesto asesinato y entonces entran en juego las subtramas que parecen en principio ajenas a la trama principal, pero poco a poco todas esas subtramas y todos los personajes que intervienen, todos están conectados con esa trama principal, con ese secreto inicial que ella va desvelando poco a poco a través del diario que lee de la madre, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo conseguí? Pues a fuerza de pensar mucho, de rellenar muchas libretas, ya sabes, pues rellenar libretas de mover capítulos y cerrar. Y una vez que lo tienes completo, decir, ay, pues aquí hay un agujero y vuelta atrás. Y bueno, es como, iba a decir, gracias a Dios que soy aficionado a jugar al ajedrez y en cierto modo esto me ha ayudado a tener una visión un poco global de todo esto. Porque ¿qué pasa? Que cuando te metes mucho en la historia, como yo he tenido que hacer para poder escribirla, cuando profundizas mucho en los personajes, pues corres fácilmente el riesgo de no ver eh, los huecos, ¿no? De no ver las caídas que hay en la propia trama que tú estás escribiendo. Es difícil, pero bueno, si lo he No, conseguido, no, pues lo has conseguido, sí, la verdad que sí, enhorabuena. muy bien. Muchas gracias, Estefanía. Antes de seguir, porque como se tiene que ir, me gustaría hacer la fotografía de grupo, que es Ah, una captura de Que nos pantalla, gusta mucho por la favor. foto. muy Sí, bien. tú A mí me también. encanta. Qué bueno. Ya está. Genial. Listo. Y listo. Arsen, te has ido. Hola. Ahora, es que Hola. Arsen es que estaba viniendo de Barcelona en tren, pero se ha conectado también. La Muy voz, bien. Arsen, la voz. Arsen, ¿me La oyes? voz. Mueve, mueve. ¿No? No está oyendo, ¿no? Arsen, que si me oyes, mueve la cabeza. Abajo. No tiene voz. Se Bueno, va. Se fue. bueno, vamos a pasar y luego si eso se conecta otra vez. No sé si se me oye, Ahora sí, pero no se te ve. No se te pero ve. yo no os oigo a vosotros. Ah, vale. Pues mira, déjalo. No. No se ve. Bea, sigue tú, porque no. Hola, estoy aquí. Hola Luis, Hola. encantada de conocerte. Eh, Igualmente. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy, muy bien. Y sobre todo me ha gustado, aparte de la historia real y todo eso, que ha sido muy divertida, o sea, que ha sido muy interesante, me he reído un montón con el Mamba y el otro, y el Torrijas. La escena Ajá. de, ¿cuál es? La del capítulo Con 7, el- cuando llegan, no me llames Moro. madre mía, ay, qué Mohamed. risa. Sí. Qué risa, qué momentos épicos han protagonizado esos Pero dos. si son los malos, Bea. Son los Sí. Con la malos. S, hablando con la S. Sí, sí, Eh, sí, el es mamba. que, verás, la gente me dice, bueno, ¿y la novela qué es? ¿Thriller histórico? Y yo digo, bueno, pues Todo. no, no es thriller histórico, porque es thriller por un lado, ambientación histórica por otro, pero no solo eso. Tiene, tiene aventura, tiene Aventura. tensión Eh, narrativa, tiene momentos de humor, pinceladas de humor, que yo le digo, tiene una historia de amor muy bonita, Sí, tanto en el presente con la hija, como en el pasado con la madre y el padre en aquella época, todo lo que les ocurrió y demás, y seguían juntos. Luego, si quieren, les cuento qué tan llamativo era que estas dos personas estuviesen juntas. mm, Pues fue también una historia de amor, ¿no? Y entonces, claro, que ahora me digas tú, me llames la atención sobre los episodios, bueno, en fin, más ligeros, más humorísticos, pues alguien me ha dicho que forma parte un poco de mi estilo también. Eh, poner, desdramatizar un poco las situaciones más tensas, que las hay y duras en hay el situaciones muy libro, duras, sí. y todo esto yo creo que consigue una lectura muy ágil, ¿no? Y muy Sí, variada sí, sí. y se agradece al final, creo.
Sí, sí, creas una novela muy completa, porque es que no le falta de nada. Tiene la tragedia, tiene los malos malísimos, tiene Es, los buenos, tiene historia de amor, tiene los momentos de humor, son sencillamente geniales. A mí es que sí, me lo he pasado muy bien y yo se lo estoy recomendando a toda mi familia. Le digo a las niñas, esto es como una película de Matthew McConaughey. O sea, es que sí, sí, es el típico estilo así que lo pasas muy, muy bien, desconectas, te ríes, te entretienes, le das un ritmo muy bueno. Muy bueno, me ha sí. gustado mucho. Y luego, Mira, dime. dime, perdona, pregúntame. No, 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 no. Aparte de que eso, que me ha gustado mucho el estilo que le das a toda la novela en general, me ha gustado, me inspira mucha curiosidad la figura de Piedad. Que no has Desde terminado de luego, contar absolutamente todo lo que has investigado sobre ella aquí. Luego aquí en España fue tan duro la vida de ella aquí. o- muchísimo, sí, 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 claro, muchísimo. Ella al final se quedó recluida. Ella vino a España y por fin se quedó a vivir con una hermana. Tuvo muchos problemas familiares porque mientras ella estuvo fuera, muchas parte de la familia, eh, pues simplemente querían darla por desaparecida y apropiarse de la parte que le correspondía de los terrenos, de los montes de la familia. Bueno, cuando regresó a España, al final se quedó a vivir con una hermana y con el hijo de esta hermana, con su sobrino, que era cura. Murió la hermana y ella siguió viviendo con el cura y se convirtió en una especie de sacristana, vamos a decirlo así. En Galicia esta figura en Galicia es bastante conocida, que es la mujer que regenta un poco, tiene las llaves de lo que es la iglesia Sí, la y típica la, hermana del cura que se y la ocupa casa de, para sí. como la dama de las llaves o algo así. Efectivamente, se ocupa no solo de la iglesia y la parroquia, sino también de la vida particular del cura. Alguien tiene que hacerle de comer, alguien tiene que, en fin, lavarle la ropa al cura. Entonces suele ser una mujer mayor, en este caso ella era esto de su sobrino. Pero digamos que no tenía eh, mayor vida social. Y Y esto me llamó mucho la atención. Yo conocí eh, a a la cronista oficial de Burela, que es un sitio de la costa lucense, que fue donde murió ella. Y la cronista oficial me comentó que conoció en vida a Doña Piedad y me comentó que fue a su casa a entrevistarla para un trabajo que ella estaba haciendo. Y me llamó la atención dos cosas. Primero, que cuando la recibió esta señora, que ya era muy mayor, la recibió con una peluca. Eh, Esto me da mucho que pensar porque ella era muy coqueta. Tienen que darse cuenta que ella, a pesar de estar encerrada en esa aldea gallega, era una mujer de mundo, que hablaba idiomas, que, bueno, por lo menos francés, tocaba el piano, ayudó a muchos otros exiliados que acudían a ella en Francia para resolverle cuestiones con el idioma y con todo esto. Y entonces ella era un coleccionista, fue coleccionista en Francia de guantes de ópera, de guantes, en fin. No, o sea, que eso también es cierto. Sí. Y con una peluca me llamó mucho la atención. Y lo segundo que me llamó mucho la atención fue que cuando esta cronista oficial, esta investigadora, preguntó por esos hechos, le preguntó por el marido, le preguntó por esos acontecimientos, rápidamente el sobrino, el cura, dijo, de eso no se habla. ¿Se dan cuenta? Ya. Qué In- fuerte. in- Increíble. Entonces siempre hubo un silencio cuando yo en la ficción hago llegar a su vida ya mayor, con 70 años, un bebé, una hija que dejan, esto es ficción, que dejan en esa parroquia y que ella adopta, que ella la recoge y la cría porque la considera como una segunda oportunidad que la Virgen le da a ella para volver a ser feliz. Bueno, si han leído la novela verán qué Sí, la hemos significado leído tuvo, todos. qué significado tiene para ella el poder volver a tener una oportunidad de esperanza en la vida con esta hija, ¿no? ¿Qué Ujú, pasa? Que con la hija comete casi los mismos errores que cometieron con ella. Ya. claro. Eh, la esconde, la oculta,
todo es un secreto para la hija, y esto hace que con los años la hija va creciendo y hay un conflicto grande entre madre e hija que acaba como acabó. Ujú. Es, bueno, Piedad resulta que fue la penúltima hija de 11 hermanas, 9 hermanas y 2 varones. En 1905, es decir, principio de siglo, en esas aldeas de Galicia, y tuvo una suerte enorme porque nació en una familia más o menos con posibilidades. El padre era armador, era industrial y tenía sus posibles, ¿no? Tanto es así que a ella la mandaron a estudiar interna. Ella nació en Jove, la mandaron a estudiar a Viveiro, bueno, una aldea cercana. A ella en su casa la llamaban la monja, porque siempre desde pequeñita tuvo un fuerte sentimiento religioso. Ella no faltó a misa ningún día. Todos los días ella cumplía con su deber siempre, toda la vida, ¿eh? Y, y allí conoce, en Viveiro, que es donde nació Agapito García Tadel, 3 años mayor que ella. Agapito García Tadel no tuvo la misma suerte que ella. Agapito nació en la miseria, como era normal en esas tierras y en esa época. Y su máxima aspiración, siempre lo dijo, fue hacer las Américas, emigrar, ser una fortuna y volver forrado, por lo que se decía antes, volver forrado de dinero, ¿no? Resulta que para ganarse unas pesetillas, él formaba parte de una banda de música, él tocaba el clarinete, la banda de los cazadores se llamaba, una banda de música que amenizaba las fiestas en las aldeas. Y el hermano de él tocaba el ciscornio. Bueno, pues en una de esas fiestas conoce a Piedad y se enamoran. 14, 15 años ella y él un poco mayor. La relación entre ellos no gustó para nada a la familia de ella, sobre todo al padre, y tanto es así que rápidamente la alejaron de allí tanto que la mandaron a otra congregación religiosa a Granada, a la otra punta de España. Y allí estuvo ella recluida, pero logró cartearse con él y él le prometió que él la sacaba del convento. Y años después, cuando él ya estaba en Madrid, eh, fue a buscarla a Granada y habló con la madre superiora y les dijo, y esto es literal, o la sacan de ahí dentro o quemo el convento, así de claro. Y, y entonces salieron y fueron a vivir y se casaron por lo civil, se casaron y vivían en Madrid. Por lo demás ya lo conocen. También el matrimonio de ellos por lo religioso que se cuenta en el libro, esto fue verdad también. Disponemos de todas las cartas que se cruzaron cuando él estaba en la cárcel y, en fin, se mezcla realidad con la ficción y comprendo que estés leyendo y si no has leído que está basado en hechos reales, de repente te sorprendas, ¿no? Que digas, bueno, Sí, ¿y bueno, esto la verdad cómo? es que está muy chulo, porque la combinación de las dos cosas, los hechos reales y lo ficticio, está muy bien. Me gusta mucho el personaje que has creado de Clara, ¿eh? Y sí, sí, Sí. no, no, es una novela muy El, completa. el Me gustará personaje de seguirte Clara, leyendo. el personaje ¿Otro? de Clara Sí, lo has tenido que crear, vamos a decir, sí, para poder contar la sí, historia de Piedad. efectivamente. El personaje más ficcionado Mm, es el de Clara. Es el de Clara. Eh, Clara está aquí por 2 razones. Primero, porque es la encargada por el destino, mm, por la divinidad, por la Virgen, la encargada de redimir los pecados de los padres, vamos a decirlo así, pero también está aquí porque ella es experta en arte flamenco, que ha estudiado, porque ella además, pues como la madre habla francés, ella habló francés y fue a estudiar a Bruselas, bueno, en fin, ella es experta en arte flamenco. Y La Palma, la isla de La Palma, curiosamente, también se explica un poco en la novela,
es el lugar fuera de lo que es Centro Europa con mayor y más importante patrimonio eh, de arte flamenco ¿Eso que es verdad? existe. ¿Esto es verdad? Sí, sí, Yo, sí. no, yo pensé que lo habías inventado, o sea, no me No, extraña. no, no, no. Oh, qué Qué Invento bueno. interesante. muchas cosas, pero esto no. Ya. Ah, bueno, Fíjense pues ustedes que, y fue por esto que también se cuenta en la novela, por el tema del comercio del azúcar con todos los ingenios de azúcar, que fue un negocio en aquella época, en siglo XVI, pues vinieron muchos procedentes de ahí, de la zona de Flandes, ¿no? guay. Y de hecho, de las 350 piezas, esculturas, pinturas, retablos que hay catalogados en Canarias, 350, casi unas 200 están catalogadas aquí en La Palma. Y el punto, lo tuve que aclarar esto ayer en otra presentación que hice aquí. Alguien me preguntó, bueno, y el hecho de que la protagonista descubra una talla flamenca, supuestamente flamenca, no catalogada, ¿esto puede ser verdad? Y todos los expertos coinciden en que sí, que puede ser verdad, que todavía puede haber en casas particulares, puede haber piezas que se han heredado de generación en generación Hombre, de arte flamenco qué interesante, está y que guay, estén sin catalogar todavía. está Sí. guay. Sí, sí, A sí. esta chica que va a venir a La Palma, yo la invito le Sí. invito a que pregunte, que investigue. Aquí mismo en Santa Cruz de la Palma pues hay piezas, hay tallas. Bueno, la talla de la Piedad, donde muere en el Sí, primer capítulo, Paquito. eh, existe. Bueno, existe. Está aquí al lado de mi casa. Y desde mi ventana veo el museo, el convento de San Francisco, donde ocurre todo esto. O sea que Todo es, lo has tenido cerca, para sí, sí, darte. sí. Y voy más allá. Toda esta ficción de lo que ocurre dentro del museo, con esos pasillos secretos y todo esto que ocurre aquí, no es tan descabellado como pudiera parecer, porque bueno, yo he tenido acceso, porque yo he hecho libros de investigadores, no míos, sino de investigación histórica de terceros, sobre la iglesia de San Francisco, sobre el castillo de Santa Catalina, que están supuestamente conectados por un pasillo de la época de las invasiones de los piratas, y todo esto está recogido, todo esto supuestamente históricamente es plausible que esto exista. Muy bien. Hola, no Hola, sé si se mira, me oye. ya se te Sí, oye. ahora sí. Anda, mira. Ah, es que lo he conseguido. Hola, Luis. Hola, Encantada. Bueno, hay mucho jaleo porque estoy en la estación de Barcelona, porque voy para Madrid, ¿vale? muy bien, Escucha, me ha encantado tu libro, me ha sorprendido. Y gracias. además, una de las cosas que me gusta mucho es que no solo es una historia de suspense, sino que es una historia de silencios y de muchas heridas, ¿vale? Me ha gustado muchísimo, Clara. Y, y de ahora que has dicho que es ficticia, vamos, que no es real, yo te quería preguntar, porque la has hecho, has conseguido hacerla, pagar todas las consecuencias de todo lo que pasó a ella. ¿Por qué has hecho eso? Porque era el instrumento necesario para mí poder cerrar la historia, pero dentro de la propia historia ella era la llave, el instrumento del que se vale. Pues lo que dije antes, digamos que la divinidad o digamos que el destino, o si eres creyente, digamos que la Virgen, ¿no? Se vale de ella para poder redimir todos los pecados de todos los que intervinieron en aquel suceso y que todo regrese, por así decirlo, a su sitio, ¿sabes? Para que todo vuelva a ser como debió ser. Yo creo que ella tiene una
misión, una misión que cumplir, aunque ella no lo sepa, y eso es lo intrigante de la historia, que ella va descubriendo, al mismo tiempo que va descubriéndolo el lector, ella va descubriendo todo lo que le depara el destino, todo lo que el destino tiene escrito para ella. De todas las Nos, maneras, todos los personajes tienen algo que ocultar. todos, absolutamente todos tienen pecados que expiar y secretos que ocultar. Escucha, ¿y el arte sacro lo has Sí. utilizado como un símbolo de fe o realmente lo has utilizado para revelar verdades ocultas? No entiendo tu pregunta. Sí, a ver, el arte sacro hablas mucho de la religión Sí, y utilizas las rayas y todo eso, ¿vale? Entonces, sí. tú cuando la has utilizado en la novela como un símbolo, porque de hecho lo sacas. Entonces, ¿lo has hecho como símbolo de fe o realmente lo has hecho para revelarnos las verdades ocultas que había en la novela? En la Bueno, historia, vamos. seguro que esto segundo, porque mi relación con la fe es bastante eh, mm, al estilo de Unamuno, bastante problemática, ¿no? No va por ahí el camino, sí. Pues no lo parece, ¿eh? Sí, sí que lo Efectivamente, parece, sí que lo parece. Ya te lo escucho. efectivamente, es un camino que yo dejo abierto para que cada uno lo interprete como mejor eh, Mm, le dé a entender. Pero lo que sí tenía claro es que la protagonista en el pasado que se cuela en el presente es Doña Piedad, y ella sí que fue realmente muy religiosa. Al mismo tiempo, lo que le da en herencia a la hija, eh, que es la joya, que es el colgante, la salamandra dorada, que también es real. ¿oh, sí? Invito a la señorita que va a venir a Oh, La Palma a descubrirla. Esta joya que fue robada una vez y devuelta. Esta joya es la que me permite eh, poder unir todos los puntos y a todos los personajes. La joya creo que es la joya y voy a decir su propietario, para no hacer muchos spoilers, ¿vale? La joya es la que realmente es la llave que conduce y une todos los puntos del pasado con el presente. La religión está ahí, pero también está ahí, por ejemplo, la maternidad, el sentido amplio de la maternidad. El sentido amplio me refiero, por ejemplo, a la relación que tiene la Virgen con sus hijos, que somos todos nosotros. La relación que tiene Doña Piedad con su hija, la relación que tiene Pablo Iroa, el policía, con su madre, eh, que Y son, bueno, toda esta relación. Y luego, otro tema que para mí es importante es que está de fondo en toda la novela, pero no la se, corrupción. Para mí la no, corrupción, ¿eh? sí, sí también, pero yo iba a decir ¿cómo lo diríamos? El determinismo, es decir, está escrito tu destino, tienes posibilidad de escapar a eso. ¿Cómo reaccionarías tú si te das cuenta un día que tus pasos están marcados, que te están utilizando para cumplir unos... Ese es el gran dilema de Clara, ¿no? Y ese viaje que ella hace hacia, hacia sí misma, hacia el interior, para conocerse ella y conocer su pasado, eso es lo que le hace a mi gusto crecer como personaje, ¿no? Creo. Pues muchísimas gracias. Y realmente es que me ha encantado, pero es que encima me gusta escucharte porque es un placer escucharte con todo lo que nos cuentas. Yo, mira, me vais a perdonar porque tengo que entrar ya dentro de la estación, ¿vale? Estoy aquí fuera que todavía no he pasado el billete y todo esto. Pero aún así estoy en silencio, pero os voy a estar escuchando porque realmente es súper interesante todo lo que cuentas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Tere, Tere. Soy yo, estoy aquí.
Bueno, primero, ¿está en sitio visible bien la salamandra para que la encuentre? Claro, está ¿Sí? donde la dejaron, está donde la ¿Está dejaron. donde la dejaron? Vale, pues lo Sí, tendré en cuenta. sí. Eh, Vete al camarín de la Virgen de las Nieves y allí está. ok. Bueno, ha sido un placer leerte, de verdad. Yo la he disfrutado, pero muchísimo, muchísimo. Has conseguido que contenga la respiración más de una vez. Sobre Bueno. todo en esos subterráneos, con lo claustrofóbica que soy yo, me la has hecho pasar que yo decía, ay madre mía, pero es que me tapaba la mano y todo, decía, no, y digo, y ahora que salga lo que no quiero que sale, porque si sale un bichito de esos de cuatro patitas, yo lo paso fatal. Te entiendo. Sí, Y de verdad que lo he disfrutado muchísimo, a la vez que me tapaba los ojos porque decía, no quiero ver el bichito, la he disfrutado mucho. Además es que tienes tantos frentes abiertos porque lo que decía Arce, el narcotráfico, los robados que de los que no vamos a hablar, el tesoro, los pecados que antes decías, porque esa meme con su cilicio, a mí me la ha hecho pasar, he dicho, jolín, a estas alturas de la vida ya y que todavía haya gente que se ponga ese cilicio ahí y que lo pase mal. sí, el tema de los niños robados. Sí, es que por eso no lo he querido decir para no hacer spoiler, por eso solo he dicho robados. Ah, te entendí, vale, vale. Vale, ¿Sabes? perdona, sí, Que han sí. sido muchísimos, luego aventuras, claro, ese tesoro por descubrir, será, verá. Yo, al igual que antes te dijo Estefanía, busqué en internet a Agapito y Sí, veo la foto que me sale, un personaje con sus gafitas, y digo, sí, este hombre, esas maldades pudo hacer si parece que tiene cara de bonachón. Me quedé loca me leí todo lo que ponía de la biografía de él, todo lo que hacía, todo lo de la checa, eh, y me quedé a cuadros pensando las barbaridades que se hicieron por todos los dos bandos. Em, Después de todo esto que te he contado, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que sí que sabía algo de que Luis Buñuel había sido agregado en la Embajada de París, agregado sí, cultural, pero no sabía que había sido espía. ¿Eso es claro, cierto? claro. Lo de embajado, agregado cultural a la embajada en Francia de la República Española era una tapadera, no es la palabra, es muy fuerte. Él realmente hacía el trabajo de recopilar las películas que estaban por el extranjero, pero efectivamente, él era un, Un espía con... sí, sí, un espía resulta muy fuerte decirlo así, pero era un elemento más de todo el entramado. Ahí no se movía nadie en Francia sin que pasara por las embajadas y por él. Sí, Sí, sí. eso es Y muy cuando fuerte. un sindicalista fue con el cuento de que unos rojos españoles estaban intentando escapar, porque no era algo anormal, no era algo inhabitual, solía ocurrir. Mm. Lo que pasa que estos que intentaban escapar tenían mucho dinero y habían conseguido mucho, o sea, conseguir un pasaporte cubano sellado, con fecha anterior al levantamiento militar, que además los ponían como integrantes de la industria cinematográfica que estaban por Europa y volvían a Cuba, pues todo esto no era normal que se consiguiera. La gente iba más de escondidas, ¿no? Un poco de, bueno, intentar escapar, pasar desapercibido. Entonces estos señores, Atadel, sus socios y las mujeres, eh, tenían más posibilidades de que su plan tuviera éxito y casi lo consiguen, casi lo consiguen. De hecho, todo esto que cuento de cuando se produce la detención aquí, todo eso es real. Es decir, en fin, los desembarcaron, no lo tenían claro, lo volvieron a embarcar y gracias a que un señor lo siguió, que algo que no le sonó bien, lo siguió y los descubrió con la mano en la masa, si no, hubiesen Sí, seguido. además, sí que leí
también en internet, que Vivo también existió, o sea que la Sí, mayoría de los personajes que sí, aparecen en la novela son reales, hay muy pocos ficticios, ¿verdad? ficticios está el policía, Aparte de Pablo, Clara, está Clara, eh, que también, iba a decir también, por ejemplo, Domingo, bueno, el cura, por supuesto, mm, es inventado, yo no tengo conocimiento de algo así. Eh, pero todos ellos, tengo que decir que tengo referencias. Siempre un escritor tiene referencias, coges apuntes en libretas de actitudes, de caracteres, de cosas que te llaman la atención de personas que están a tu alrededor. Y luego a la hora de armar tus personajes, pues inconscientemente, yo creo, tiras de aquí y de allá y armas una personalidad con un poquito de aquí, un poquito de allá de personas que existen. Eh, conozco eh, restauradoras de arte expertas en arte flamenco. Conozco un imaginero, una persona que hace imágenes. Eh, en fin, y hay, conozco los Van de Valle. a esto es lo que te iba a decir, que si Sí, hay familia Conde y familia Van de sí, Valle también. sí, a los que pido mil disculpas. A los que pido mil disculpas. Bueno, Van de Valle sí, Conde es el más camuflado de todos. Es el más Porque camuflado. efectivamente, porque con Conde, ese sí que está cambiado los nombres y demás. Ahí no se puede afirmar nada, porque ahí no hay nada demostrado, ¿vale? Y entonces no se puede decir, ni siquiera en ficción me atrevo a decir nada porque, en fin, esa historia, aunque ha llegado a nuestros días como una leyenda urbana, la gente de aquí conoce, la gente de aquí sabe, la gente de aquí habla mucho de un sitio pequeño, pero no hay nada demostrado. Ninguna de las investigaciones históricas, incluidas las de investigadores locales que yo he leído, que yo he estudiado, ninguna se atreve a decir, este se quedó con el tesoro de Atadel. Quedará Imposible. ahí la pregunta por los siglos de Vale, los siglos. digamos que dice más, o esclarece más la historia, la ficción, la novela, que la realidad. ¿No les ha pasado eso nunca? Mm. Que estudian una parte Sí, de historia en libros de historia y no lo comprenden. No son, a mí me pasa, no soy capaz de comprender hechos históricos porque me falta la humanidad que hay detrás. Y después de repente leo una novela y lo comprendo. Por ejemplo, leí varios libros para entender cómo era la vida de esos primeros meses en el Madrid sitiado por los militares, por los nacionales, ese Madrid republicano, cómo se vivía allí dentro ese terror, esos momentos de carencia, de carestía, de miseria, porque no había azúcar, no había café, había unos garbanzos, en fin, ¿cómo era esa vida? Porque tú lo lees en los libros de historia y no lo vives, no lo los entiendes. escritores es lo que nos hacéis, que nos transmitís esas historias, esas pequeñas historias que pasan desapercibidas y que es la cotidianidad de la vida del Madrid de entonces o Efectivamente, de La Palma. por Yo ejemplo. solo quiero Sí, darte las gracias por hacérmelo pasar también, no, no, por gracias a ti disfrutar siempre. y voy a ir a ver la salamandra. Muy bien. Pues me Pero que sigues no te luego la en las lleve. redes, me No, sigues en no, las eso no. redes, me sigues en las redes y me comentas. Quiero oír tu Sí, opinión. sí, te sigo, te sigo. Vale. Nos Muchísimas manda gracias. fotos. O me preguntas, si no la encuentras, yo te digo. Eso, gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Tienes gracia. Ah, hola, hola. Hola, Gracias Luis. está en La Rioja. Aquí estamos ¿Cae? cada uno en un punto de España hoy. Muy Hola, bien. hola Luis, Hola, encantada de conocerte. mucho gusto. Pues, ¿qué te voy a decir? Que no te hayan dicho ya que la novela me ha parecido fascinante. Eh, Gracias. me ha encantado mucho la trama, por supuesto, pero me ha gustado mucho cómo has mezclado la parte del presente y la del pasado, cómo has utilizado un objeto como simbólico, como es la salamandra, para unir dichos momentos.
Y sobre todo, lo que más me ha gustado es cómo has tratado, cómo abordas pues el tema de la guerra civil, ¿no? Eh, Ujú. pues eso, como lo que acabas de contar, ¿no? Que no has hecho, no has contado ni has hecho grandes discursos, ni has contado batallas, ni nada de esto, sino que has mostrado pues lo cotidiano, ¿no? Yo creo que le has dado un enfoque muy humano y, y que hace que nos conectemos pues emocionalmente con esta historia, ¿no? Porque muchas veces lo mismo que comentabas antes que tú pues con el tema religioso que estabas un poco y nos ha sorprendido, ¿no? Pues muchas veces los libros un poco reflejan las ideas de los escritores, ¿no? Entonces, me ha gustado precisamente por eso, por ese enfoque tan como tan Personal. pendiente, personal y de lo y de lo que has comentado tú, que te has documentado con libros para saber cómo era esa vida en el Madrid entonces. Esa parte me ha encantado. Y ha sido un gusto el estar oyéndote y la verdad que de todas las preguntas que tenía preparadas casi me has contestado a todas. Pero bueno, te voy a preguntar algo como por todo el tema personal que me ha despertado a mí el libro, te quería preguntar que si el interés que tienes, que has tenido al escribir este libro es el que quieres despertar en los lectores es más como la memoria histórica o más la parte emocional de lo que es el libro. Es que van unidas. Si no unes la parte emocional, como dices tú, la parte humana con, con los hechos, eh, pues bueno, para empezar, no construyes una novela, construyes un libro de historia. El verdadero valor de esta novela para mí como artífice de la misma, está en todo el esfuerzo que tuve que hacer para, primero, empaparme y asimilar toda la parte histórica, todos los datos históricos. Segundo, cómo ir más allá para no dejar la novela una simple redacción histórica, sino darle continuidad hasta el presente y cerrar todo esto. Pero sobre todo, esto me llevó mucho tiempo, cómo empatizar, es que no encuentro la palabra exacta, cómo meterme dentro de los personajes, vivirlos desde dentro para saber cómo vivieron cada uno de ellos esos momentos que les tocó vivir. Y eso es complicadísimo porque tampoco yo los viví. Mm, Eh, y entonces construir la personalidad de estos, darle, por ejemplo, un motivo justificativo a la forma de actuar de Agapito García Tadel, que en principio podríamos tildarlo de monstruo, de canalla. El que lea la novela encuentra un motivo humano que justifica en parte su actuación. Al mismo tiempo, ¿cómo justificar la actitud de Doña Piedad? ¿Cómo una persona tan religiosa, votante de las derechas, que iba a misa todos los días, eh, cómo estaba con este señor? ¿Sabía lo que hacía? Y si lo sabía, ¿cómo lo perdonaba? ¿Cómo lo justificaba? ¿Cómo seguían juntos? Eh, Entender esto para poder justificarlo y escribir su historia eh, fue lo realmente trabajoso para mí. Pero si no unes esa parte emotiva con los datos, no construyes la ficción. Y si ujú, no construyes la ficción de esta manera, si no empatizas, si no haces que los lectores empaticen, pues la novela no, no atrae, no, no es una buena lectura, ¿sabes? Yo me podía haber
hecho una novela mucho más densa, centrada más quizás en la parte historia. Tenía información para rellenar 3 veces este libro. ¿Por qué renuncié tanto a esa parte histórica y me construí esta segunda parte que la engloba y que la cierra? Porque yo quiero hacer primero un libro ágil, de lectura ágil, que sea variada, que cada capítulo te llame a leer el siguiente, que en cada capítulo ocurra algo, ¿vale? Que no haya ningún personaje puesto ahí al azar, sin que tenga un papel relevante. Todos tienen cosas que ocultar o que esconder, o todos, absolutamente. Entonces, toda esta mezcla y todas las subtramas que dije al principio, que en principio dices tú, ¿cómo es que mezcla aquí la droga, este asesinato, esto? ¿Cómo empata todo esto, no? Y resulta que todo tiene su encaje. Y, y los temas más profundos que dije antes, como la maternidad, la relación en fin, la religión o la divinidad o el destino, cómo eh, trama las cosas a su tiempo, porque la divinidad o el destino no tiene tiempo humano, tiene su tiempo. Y a lo mejor te elige a ti, que eres 70 años después, eres la hija de, para que, para que arregles el desaguisado que se creó en su día. Esto es lo que me motivaba. Como siempre me voy por las ramas y no te contesté a lo que tú Nada. me preguntas. Sí, 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 por supuesto. La verdad que a mí has conseguido emocionarme y Eso es lo también, primero. sí, sí, y también he aprendido cosas. He aprendido bastantes cosas que no sabía, que te han hecho preguntas. Eso es cierto, yo tampoco lo conocía. Pues eso, que ha sido un Vale, placer leer tu novela y el hablar contigo también. igualmente, igualmente. Maite, Muy bien. Maite. Muy buenas. Hola, Bueno, yo no voy a decir nada nuevo de lo que han dicho ya mis compañeras, porque es que, a ver, la novela me ha gustado mucho. No sabía gracias. cómo ibas a unir tanta trama, qué tenía que ver el, el Mamba con el Paquito. No sabía exactamente por dónde iban a ir todos los tiros. Te ha quedado perfectamente ligada. Eh, la parte de la historia he visto que sí que había, yo sí me leí la sinopsis para ver que había una parte que era verdadera y cuando salió el tema de Agapito me tiré rápidamente a internet porque a mí me gusta mucho el tema de historia y me metí a mirarlo y me ha gustado bastante. Eso de que haya una parte de real y cómo lo has estado detallando, cómo lo has estado contando, me ha gustado mucho. La pregunta que te iba a hacer, que ya te la han preguntado, es si la salamandra era real. Como ya la has respondido, mi pregunta es, ¿todas las cartas que pones ahí de la correspondencia de Agapito con Piedad son reales? El diario no, Sí, porque al hacer no, una ficción con Clara, evidentemente no es real. Pero Agapito y o sea, las cartas que se han sí, estado, ¿sí? Y la sí, sí. conversión de Agapito al Sí, eh, cristianismo y que efectivamente, acepte sí, en sí, último sí, sí, momento sí, también. sí, sí, sí. Hay además una carta muy famosa que le dirige, esta no la incluí en el libro, que le dirige desde la cárcel a Indalecio Prieto, a su mentor dentro del partido. Y, y la carta es muy famosa porque empieza diciendo, ya no soy socialista, soy católico. Dice algo así como, muero siendo católico. Lo que no está claro, lo que no queda claro es si esta supuesta conversión fue real o fue una argucia Para ver si le de, salvaban y efectivamente, claro. porque bueno, pues él ya veía lo que se avecinaba, ¿no? Pero desde luego todas las cartas existieron y más que no aparecen en el libro Claro. porque no pretendía ser cansino con eso. A él se le hizo un juicio militar en Sevilla, él está enterrado en el cementerio militar de Sevilla, y desde allí él escribía cartas que Piedad recibía
en Hendaya, donde estaba residiendo en un convento, hasta que se resolvió todo. Todo esto ocurrió en noviembre del 36 y hasta el verano del 37 no fue el fin de Agapito. En todo este tiempo se dirigieron cartas y además el tema del matrimonio por poderes, por poderes. como se decía antes, el matrimonio por poderes religioso, que fue una deuda que él siempre sintió que tenía con ella, fue real también. Ah. Sí. Lo del tema de la salamandra, he empatizado en el último momento, no voy a desvelar nada porque alguien aquí todavía no se lo ha terminado de leer, pero sí que empatizo con la explicación que dan con el tema de la salamandra, de dónde viene y qué es lo que ocurrió cuando lo da Doña Meme, que menudo elemento, porque en mi familia, en la época de la guerra, también ocurrió un tema similar. Ajá. Y junto con mi madre, yo la acompañé a, a devolver aquello que no, o sea, lo mismo, la misma Ah, historia, pero aquí pues en Madrid. fíjate, Y lo comentaba increíble, hoy ¿eh? con mi marido, digo, me he sentido súper identificada, hombre, no con esta trama, evidentemente, pero sí en Claro, mi claro, claro, familia, claro. sí ha habido un tema de estos. ¿Y Digo, te sorprendió, te digo, sorprendió el... tengo que comentárselo a mi hermana porque yo lo recuerdo de que era pequeña, a ver si mi hermana tiene el recuerdo este. Dime, Maite, ¿y te sorprendió ese final con Doña Meme? ¿Te lo esperabas? No. A ver, el arrojo que Bueno, tuvo sí, ella, o sea, quiero decir, sin decir. sin No, no, decir no, al nada. final no. Yo no voy a decir nada del final, pero sí que he empatizado con el argumento que ella da en el final. Sí, Entiendo. sí, Vale, o sea, no voy a sí, decir nada, sí, pero sí que empatizo con ese argumento. sí. Si se dan cuenta, creo que todos los personajes, Es una guerra, todos, entonces en la sí, guerra, efectivamente, iba a decir que todos los personajes, incluidos los malos, malísimos que dijo alguien por aquí antes, a todos en la ficción, a todos les asiste una justificación. A todos tienen una razón de ser para ser así de malos. En el caso de Remedios, es evidente. En el caso de Domingo, el imaginero, es evidente. Todos tienen una razón de ser. Incluido el pobre policía, que bueno, es un personaje del que no hemos hablado mucho, pero que Pablo. a mí me encanta porque él está ahí. Él es el contrapunto ideal de sosiego, la chica tiene que refugiarse, en fin, es un poco también el que ayuda a resolver esa parte de thriller, esa parte del presente, ¿no? Que tiene esa relación con la madre, que tiene ese pasado con lo que, en fin, con lo que ocurrió con su hermano. Y todos creo que tienen eh, Un un, pasado. un pasado y un arco evolutivo, no, un arco narrativo que evoluciona y que hace que se sostengan, ¿no? Creo, es lo que se persigue. Y por lo que me comentan, yo creo que se ha conseguido que todos los personajes estén vivos. ¿Me explico? Todos sean verosímiles. Pues me ha gustado mucho, la verdad. Muchas Enhorabuena. gracias. Gracias. María Jesús, ¿Quién es María Jesús? Ay, hola. Buenas ay, tardes, Luis. Te conozco de las redes, sí. Ah, sí. sí. Sí, sí. Encantada, disculpe. Perdona, estoy intentando volver a entrar de nuevo en las redes porque, bueno, no soy muy dado a, a esta visibilidad social Ya, online. ya. Soy más de tú a tú, ¿no? Y todo esto me pilla un poco fuera de lugar. Pero claro, un escritor hoy en día que no se dé a conocer en redes, pues en fin, no tiene esa visibilidad. Y entonces me cuesta un poco, pero bueno, sí, yo te he visto. Poco a poco, poco a poco. Muchísimas gracias. Discúlpeme por haber llegado tarde, estaba trabajando. Entonces he corrido lo máximo y me ha encantado la novela.
Es Gracias. increíble cómo ha conseguido Trátame de tú, tratar. por favor. Ah, bueno, perdón. Sí. ¿Cómo has Bueno, conseguido? soy viejito, pero no tanto. Bueno, no era mi Ya intención lo sé, lo sé, hacerlo lo sé. Lo sé, viejo. lo sé. No, era una manera de respeto. Lo sé. Es que realmente su novela yo no conocía los hechos históricos en los que se basa, eran completamente desconocidos para mí. Pero me ha parecido apasionante porque, claro, tratas temas que a mí me encantan, o sea, el poder del destino, la maternidad, las relaciones entre madres e hijos, la memoria histórica que está tan de boga ahora y, Mm. bueno, el tema de la corrupción, o sea, mezclas grandes temas que existenciales en este siglo, ¿vale? Entonces, mi pregunta. Porque el silencio, claro, es casi como un personaje más que marca el destino de las personas. Te quiero hacer varias preguntas, ya que soy la última, creo. No, es la última. Eh, No. Perdón, pues dos preguntas, Rocío. Respecto al silencio, ¿tú crees que el silencio puede determinar tanto el futuro, marcar tanto el futuro y la personalidad de una persona? ¿O es más un No, no, no. elemento narrativo que has utilizado y que te ha No, no, venido? no, no, no. No, no, estoy seguro que, claro, depende de las personas y del entorno, pero en este caso que estamos tratando, eh, estoy seguro que los silencios, los secretos, marcan la vida de una persona. Esta niña, Clara, es ficción realmente, sí, pero tú imagínate crecer en, en un entorno donde te oculten todo esto, donde te lleven de la casa al colegio, del colegio a la misa y de la misa a casa y te protejan de tal modo que pierdas ese contacto un poco. Pero claro, tu madre lo está haciendo por ti para protegerte, porque la madre tiene todo ese entorno en contra, que lo ha sufrido. Y sin quererlo ella sí, digamos que está castigando a la hija a seguir sus mismos pasos de ser una persona marcada por esos secretos y por esos silencios, ¿no? Eh, Todo lo que pasó a la madre alejada de su familia cuando de muchacha la recluyen en un convento a miles de kilómetros para que no esté en contacto con el chico que quería. Todo esto, en cierto modo, por supuesto que marcó su existencia y de algún modo lo está reproduciendo en su hija. Y, y yo estoy convencido de que esa reacción, una vez más ficticia, que la hija, esa reacción que la hija va generando, va creando en contra de la madre, buscando su propio espacio, buscando sus propias razones, sus propios porqués, y no encontrar esos silencios, va llevando a conflictos, a peleas y a la situación que se dio en la novela. Claro, no podemos. Y yo creo que sí, marcaría mucho. Ponte en el lugar, vívelo tú si quieres. Eh, Internamente te darás cuenta que los entornos familiares marcan mucho. Todo también depende de la personalidad de quién viva de quién viva esos acontecimientos. Pero hay personas con una personalidad que se sobrepone a todo eso y hay personas que arrastran eh, secretos del pasado y heridas del pasado y que sin quererlo lo proyectan en su día a día del presente, en su día a día y en su relación con los que le rodean, Ujú. en Bueno, su relación. también el miedo, las inseguridades,
el qué dirán también muchas veces, También. el reconocer, muchas veces verbalizar los pensamientos, si no los verbalizas, pues no se manifiestan delante tuyo. Entonces, claro, esto es, pues es como esconder, ¿no? De alguna manera, Clara, por eso la has hecho restauradora, porque de alguna manera ella se va restaurando, o es como un Mira, vía crucis, ¿no? me encanta esa, esa metáfora que acabas de hacer porque tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Dije al principio que la idea de hacer a Clara restauradora era primero para, para acercarla a La Palma con un sentido real, que es, bueno, pues ella como habla francés y demás, estudia en Bruselas y entonces se hace experta en arte flamenco, recala en La Palma porque esto es un destino soñado por gente que tiene esa especialidad, por lo que comenté al principio del rico patrimonio de arte flamenco que hay aquí en la isla. Pero también eso la acerca mucho a, a las figuras icónicas religiosas, a la representación terrenal de la Virgen. eh, Se mueve en ese mundo que a mí me convenía para entrar en contacto pues, con la Virgen, con la salamandra, con Sí, todo pero esto. es por eso, pero es que usas unas imágenes que tienen que ver mucho con, pues, con el dolor, con la piedad, con el sacrificio, con el desgarro de la mujer, de la madre. Y entonces, claro, digo, y encima está restaurándolo y ella a su vez a lo largo de toda la novela, pues de alguna manera se va como encontrando, encajando también las piezas de la misma manera que ella va Claro, restaurando. claro, Entonces claro. digo, Sí, era no, digamos, intencional. digamos que no lo busqué adrede por ese camino que tú me estás diciendo, pero el hecho de que ella restaure una piedad, que su madre se llame Piedad, que me iban encajando todas las piezas y yo feliz de la vida, pero digamos que no fue en principio buscado tan adrede como tú me estás comentando. Pero hay muchas veces que el subconsciente o en fin, no sé, te va encajando las piezas de ese enorme rompecabezas que tenía delante de mí de una forma idónea, sin que tú a veces conscientemente pongas las piezas en su lugar, sino se te encajan solas. Y, y me alegra mucho que me lo hayas dicho porque no lo tenía tan visualizado como tú me lo estás diciendo. Y ahora me vas a permitir una pregunta un poco cotilla, porque yo siempre soy un poco cotilla y retorcida. Adelante. Los personajes buenos y malos no son ni tan buenos ni tan malos, porque los buenos hacen cosas que por tal de proteger y por amor, Claro. unas cosas que no son tan buenas, y los malos pues no son tan simplemente malos, no son planos. Pero mi pregunta en plan cotilleo es, ¿dónde, dónde tú crees que está la línea entre lo moral y lo justificable? Ah, qué pregunta. Es Esa es una cotilleo, prega. ¿eh? Pero mira, es que eso es una pregunta filosófica, una pregunta tan profunda que no me veo capaz de respondértela sobre la marcha. Oh, Eh, vale. no me veo capaz porque eso, bueno, eso toca lo más hondo de las dudas que uno tiene en la vida, ¿no? No es tan clara, no es tan clara. Pero es que tu obra está mucho a plantearte Sí, ¿dónde sí, está el límite? Es como vale, cuando le preguntas a un escritor, ¿dónde está el límite de la licencia entre lo histórico y lo ficticio? ¿No? Pues aquí es que estás sí, tratando temas muy profundos, muy de existenciales. Entonces, claro, efectivamente, sí. ¿hasta dónde está el límite? Pero, Para pero Luis, ¿dónde radica el límite? yo yo no lo sé. Yo sí que puedo exponer las dudas razonables de los personajes. De hecho, unos a otros se interpelan y se dicen, bueno, ¿usted es creyente en un momento dado? ¿Es creyente?
¿Qué le parece que esto haya ocurrido por este designio divino? Eh, los propios personajes se plantean esas cuestiones y los propios personajes, incluida Doña Piedad y su marido, muchas veces están en ese límite entre eh, cómo justificarse a sí mismos por la situación que viven, por la historia que venimos que hemos traído hasta aquí, el proyecto que teníamos y lo que nos hemos convertido, todo ese tipo de cosas. Pero yo como persona, yo me siento incapaz de contestarte a eso. Porque yo creo, no, a ver, te soy sincero, porque yo creo que a lo mejor depende también en qué situación vivas. Si tú y yo de repente ahora estamos aquí felices de la vida, de repente se declara una guerra y tenemos necesidad de coger un arma para defender a una familia, ¿dónde está el límite? Lo que hace 2 días no harías en la vida, de repente te ves haciéndolo. ¿Dónde está el límite? Mm. ¿Matarías por defenderte? ¿Por defender a alguien? ¿Engañarías? Hace bueno, me parece que un año y pico hicimos un Zoom también con un escritor, Pep Cole, La Ujú. larga siesta de Dios, y planteaba a otro nivel cuando los judíos, de alguna manera, que son tan religiosos, que son de unos preceptos y unas leyes tan fijas, tan cuadradas y de que se tienen que cumplir a la hora de intentarse salvar para evitar caer en un campo de concentración, cómo perdían toda esa fe y de ahí la larga siesta de Dios por vivir, porque en el fondo lo que prima en Efectivamente. esos momentos es el instinto de Claro, supervivencia. O sea, el hombre deja de ser hombre racional para pasar a ser un animal claro, efectivamente. movido y de una manera impulsiva por sus instintos primarios. Claro, claro. Y entonces, ¿dónde está el límite para cada persona? Porque para cada persona el límite es distinto, Yo por creo cierto. que radica en su fortaleza. El Pero, límite es muy variable y radica en la fortaleza pero, y en los pero, principios de cada uno. pero conocemos personas que ante las adversidades se hace fuerte y otras que ante las adversidades se Se vuelve un hunde. Por traidor, eso por ejemplo. Sí. la Bueno, fortaleza de la persona. entonces, si tú me preguntas dónde está el límite, lo preguntas a mí como persona, cuando llegue el momento te lo diré. Vale, quedamos puesto con un café. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, un placer leerte y Gracias. espero leerte otra vez de nuevo pronto con el próximo. Gracias. Al final yo tengo una pregunta para ustedes, ¿eh? Así que no se vayan. De No, acuerdo. no, si no nos vamos. Vale. Rocío, Buenas, Rocío. estoy por aquí. Hola. Hola, Sí, ¿qué tal? hola Bueno, Rocío. Luis, yo me declaro fan tuya. Yo soy la que le quedan Ah, 110 páginas, que empecé con un montón de ganas el viernes, pero por culpa del trabajo no he podido leer nada esta semana. Entonces pensé que me ¿Y iba a dar te, y tiempo. te hemos chafado No, mucho? no, 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 porque no. hay un momento que he hecho así y me lo he quitado. A mí me encanta, me tiene súper enganchada. Yo te veo un poco más por el lado de la novela negra, ¿no? Y Ujú. bueno, me encanta todo lo que estáis hablando y estoy de acuerdo con todas las preguntas que te hacen, ¿no? Pero yo tengo una curiosidad y es que cuando tú has dicho al principio que si la novela era thriller histórico, para mí, bueno, yo entendía que algo de real había detrás de la historia, pero no he mirado nada, no quería hacerlo, ¿no? Hasta que no la terminara. Me imaginaba que Agapito era real y demás, pero no he mirado nada. Pero sí que es verdad que podría haber sido perfecta, o sea, para mí es un thriller fenomenal que podría ser perfectamente todo inventado y no tiene nada que envidiarle a cualquier otro thriller de cualquier otro autor. A mí, que soy fan de la novela negra, me gusta muchísimo más que la histórica, a mí me está encantando, de verdad. De hecho, estoy deseando ya que llegue a las 9:30, que me voy a la cama para seguir leyendo. ¿Y no Me se te está no se te ha encantando, hecho pesada la no, parte? eso es lo No. que quiero decir, me está encantando porque la parte histórica la cuentas de una forma que me da igual si, entiendo que es verdad, pero me da igual que si es verdad o mentira, porque pega. Es parte, o Entiendo. sea, para mí esto es un thriller, que hablas de historia y tal y cual, pero si todo eso que cuenta hubiese sido inventado, me hubiese dado igual porque está dentro de un engranaje que para mí es perfecto, ¿no? Y, Ujú. y me encanta, pero sobre todo me encantan los personajes, yo soy muy de personajes.
el personaje de Pablo bueno, y ella también, pero sobre todo de Pablo, me gusta mucho porque encaja mucho en esta historia y la hace muy presente, muy contemporánea. No es una novela, para mí no es una novela histórica, aunque habla de historia y habla de un contexto histórico. Y yo te quería preguntar si todo y cada uno de los personajes tal y como están, ¿no? El cura, la doña Reme, no sé qué, ella, el Pablo, ¿todo esto estaba premeditado o hay personajes que han aparecido sobre la marcha? Entiendo que los inventados, ¿no? Porque me parece tan brutal, o sea, yo veo la novela que la portada y el tamaño no le hace justicia a lo que realmente hay dentro. Porque es que, yo no sé si me compañeros están de acuerdo, pero es que no hay ni una página de más, en el sentido hay veces que los autores, bueno, pues se enrollan describiendo o hablando de los personajes porque es necesario, pero que ahí, digamos que no participa en la trama. Y en tu libro, todo es acción desde el principio a fin. Entonces, Pues mi mira, pregunta es, o sea, ¿tú tienes claro en principio que querías meter todos estos personajes o conforme ibas haciendo la historia te iban surgiendo? pues mira, te voy a contestar algo que Uy, creo que te va a sorprender. Eh, Te voy a contar cómo el proceso real, día a día, de cómo surgió todo esto. Resulta que un día eh, recibo un mensaje por una red social de mi editora actual, de Rosa Alcalde, de Espasa, y me dice, soy Rosa, editora de Espasa, y quiero contactar contigo, este es mi teléfono, te llamo mañana. Yo no había contactado nunca con ninguna editorial. y no habías mandado eh, manuscrito. no, Ostras. no. Y de hecho yo dije, bueno, esto debe ser ¿cómo se dice ahora? Un bulo, ¿no? Me No, quieren engañar, no, pero que me no quieren conozco engañar. a Rosa. No, bueno, la conozco ahora, pero yo no la conocía. Y de hecho recuerdo esa tarde buscando en internet, digo, esta señora, ¿será mentira? ¿Quién ¿Será es? la verdad? No, es verdad. Bueno, pues al día siguiente, a la hora estipulada, me llama. Hola, tal, soy Rosa. Resulta que pues estamos buscando nuevas historias, tal, y ya hay lectoras que me han hablado de ti y yo quería saber si tú tenías algo que me puedas enseñar, tienes algo escrito. Y yo la engañé y le dije, sí, sí, por supuesto. Tengo algo escrito, bueno, tengo algo comenzado. Tengo un par de capítulos de dos historias y esto era real, es decir, tenía un capítulo de una historia, de esta, y un capítulo de otra historia que tengo por ahí empezada. Le digo, una es más literaria y la otra es más comercial. ¿Cuál prefieres? Y ella me dice, no, no, la comercial. Ya. Le digo, bueno, pues yo sí, pues tengo unos dos o tres capítulos. Dice, pues mándamelos. Digo, no, no, pero digo, yo no, ¿cómo te lo voy a mandar si esto está sin corregir, sin revisar? Son pruebas que yo estoy haciendo, a ver, un poco para ver el tono, a ver los tiempos verbales, un poco para ver si la cosa funciona. No, no, mándamelo, que necesito ver un poco yo cómo. Digo, bueno, pues déjame un par de días que yo lo reviso y te lo envío. Total, tenía un capítulo, entonces me encerré a escribir otros dos capítulos de la novela, se lo envié, todo esto es así. Sí, sí. Se lo envié, se lo leyó en ese día, en esa noche, como si leyese en diagonal, y me llama al día siguiente, me encanta me encanta la Eso. historia, necesito que me mandes. Y fíjense ustedes ahora cómo va la cosa. Me dice, necesito que me envíes una escaleta de todos los capítulos del libro. Oh, ¿Entienden lo que es? ¿Entienden lo que es la Sí, escaleta, no? sí, sí. sí, sí. De primero al último capítulo, todos desarrollados con dos líneas, tres, un párrafo de qué va cada capítulo. Y yo no me había puesto a escribir más que aquello. Yo no tenía nada más. Me pide también, además, eh, lo que ellos llaman una sinopsis argumental, que es 7, 8, 9, 10 páginas donde le explique toda la novela, con spoilers, con todo, de principio a fin. Y además, una ficha de los personajes principales. Yo me eché las manos a la cabeza porque primero, yo no estoy acostumbrado a trabajar así.
Es decir, no es que yo trabaje, como se dice los escritores, brújula, ¿no? No es que yo vaya inventándome sobre la marcha qué poner y qué no. Yo suelo hacer un pequeño esquema, sé a dónde tengo que ir, sé cuál es el principio, el punto central, más o menos, pero vamos, no lo detallo de esa manera. Bueno, pues yo me encerré, le pedí un tiempito para hacer esto, me encerré como 2 semanas, pero en plan meditación, horas, meditando la jugada, cómo armar Claro, porque todo, con todos los personajes que hay, todas las tramas y todas las líneas, eso, todo esto. Sí, yo ya confieso que todo esto ya me venía bulliendo ahí dentro, me venía bulliendo ahí detrás, pero yo no tenía todo cerrado, no tenía, tenía muchas cosas abiertas, muchas cosas que podían ser de una manera o de otra, personajes que podían acabar de una manera o de otra, eh, porque, como le dije antes a María Jesús, pues puestos en el, en el punto crucial de sus vidas, puede alguien actuar de una manera o de otra, entonces me resultó muy, muy complicado. Y lo conseguí. Se lo envié y les pareció una historia eh, pues alucinante. Y claro, y ellos pues, o ella, no, en fin, tienen la sartén por el mango en estos casos. Ella solo me dijo, pues, la historia es estupenda, escríbela. Y, y bueno, y me puse a escribir como un loco. Yo me dedico en mi trabajo diario, tengo otro trabajo, entonces sacando tiempo de madrugada, de noche, como pude, pues fui armando toda la historia. Tengo que decir que todo este trabajo previo que me obligaron a hacer, luego me resultó de una ayuda inestimable, porque luego ya no tuve ni una duda, no tuve ni un momento de vacilación, no tuve momentos de página en blanco y ahora que escribo, ahora que como no, no, porque ya iba a tiro hecho, tenía todo bien, bien meditado, bien cuadrado. Algunas cosas siempre se cambian, por supuesto, no es tan cuadrado todo como pudiera parecer, pero todo este trabajo descaletado, todo este trabajo de meditación, lo más tiempo que me ha llevado de esta novela ha sido de reflexión sobre la historia y sobre los personajes, ¿no? La- las, las, las personalidades, las reacciones, las cosas de los personajes. No tanto los hechos que les iba yo poniendo delante, sino cómo iban reaccionando. Al mismo tiempo, me motivaba mucho una idea que he aprendido en estos años a la hora de escribir, y es no, ¿cómo lo diría? No aburrir al lector, vamos a decirlo así. Entonces, eso es fundamental. eso es fundamental. Entonces, tengo que decirles, por si no lo saben, que yo vengo del mundo Amazon. Sí, sí lo No, sabe. Sí, Yo he visto que o sea, tenéis, te ganaste Dos el recuerdo de que premio periódicos. en el ganaste el 2020 premio. de Amazon, que eso es un efectivamente, milagro total, absoluto. Yo el rey. absoluto. Otro milagro. Eh, Resulta que esa fue mi primera novela. eh, con 55 años escribí esa novela, voy a cumplir 60 dentro de poco. Ahí sí que yo no tenía redes ninguna, visibilidad ninguna, yo era un absoluto desconocido. Yo publiqué ahí sencillamente porque en mi trabajo me dedico a hacer libros de otras personas. Me refiero a la parte, Física. la diagramación, sí, la parte física, la parte de la maquetación, diseño de las portadas y demás. Y entonces yo construí esta historia, Cuando venga el rey. Esa sí que es bastante histórica, pero pasada por el filtro de mi interpretación de esa historia, de una parte, de un hecho histórico muy local, muy, muy, muy de aquí, y decidí publicarla nada más sencillamente por sacármela de encima esa historia, ¿no? Y ahora, de repente, me veo que empieza a gustar esa historia, una historia de ficción histórica, narrada en un estilo casi de realismo mágico, en un lugar como Amazon, donde lo que prima, lo que se premia, es la literatura de género, el romance, la novela negra. Eh, para mí fue
sorprendente. Llegar a finalista fue una cosa, un milagro. Y encima después resultar ganador, vale. Pero al mismo tiempo que surgía, que pasaba todo este proceso, yo me di cuenta que otros compañeros vendían, vamos a decirlo así, vendían mucho más que yo por el tipo de novela que hacían. Y de que muchos lectores me decían, ay, tu libro tiene un premio, pero no pude leerlo, porque se me hizo pesado, Mm. porque esa forma de escribir ya no se lleva. En fin, muchas cosas. Entonces yo me dije, caramba, ¿qué, qué, qué puedo hacer? Y de repente me di cuenta de que yo soy periodista, que yo soy de formación periodista. Yo no ejerzo, hace años que no ejerzo, pero, pero bueno, yo he trabajado en periódicos, he fundado periódicos, he tenido periódicos. Yo me enseñaron a escribir de forma periodística, manejar los datos como un periodista, y entonces escribí mi segunda novela, Las chicas de las estrellas, que es un thriller, novela negra pura y dura, ambientada también en la novela en La Palma, con el tema del volcán de fondo y mucho diálogo. Aprendí cómo lo hacían los demás, de hacer capítulos cortos que fuesen muy atractivos, que no hubiese un capítulo de más, de relleno, sino que todos me siguen un poco, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, entonces, esta segunda novela, pues tuvo más éxito de ventas, aunque literariamente para mí es inferior al primero, literariamente hablando, ¿vale? Cuando cayó en mis manos esta historia, o cuando esta historia del secreto de la salamandra dorada empezó a crecer dentro de mí, me di cuenta que de alguna manera volvía al mundo de ficción histórica de la primera novela, pero tenía que conseguir que fuera igual de atractiva de leer que la segunda novela. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, esa mezcla de thriller con no con ficción histórica, con ambientación histórica. De hecho, fíjate, Rocío, que hasta las partes históricas, por así decirlo, las partes en las que la madre o que la chica Clara lee el diario de la madre, eh, el diario de la madre es apenas 2 párrafos y rápidamente pasa a una escena Ujú, que está escrita en presente. Todo el pasado, si te das cuenta, está escrito en presente, ujú. porque yo quería, entre otras razones, quería que pasado y presente fueran casi lo mismo, Sí, porque ¿vale? así hace que el lector viaje. De la otra Efectivamente. forma lo vería siempre como algo ajeno, algo Claro, pasado. claro, claro. Entonces, rápidamente lee en el diario de la madre, pasa a una escena en el mismo capítulo donde en presente ocurre algo que le está pasando a la madre en el pasado, pero la chica lo está leyendo y el lector como si fuese presente. Entonces eso lo hace mucho más ágil, mucho más atractivo. Y el recurso de la trama y de la trama de thriller y todas las demás subtramas del tráfico de drogas, de los chicos robados, de los niños, todo esto lo que hacen es tirar de la lectura hacia adelante, ¿no? Y Tirar del... lo curioso, Luis, es que cualquier persona que nos escuche puede pensar, ¿y cuántos temas, no? ¿Cuántos temas en una misma Sí, novela? Sin embargo, todos encajan perfectamente. Por eso digo que soy muy fan tuya, porque yo cuando un autor nos mete muchas cosas, a veces que se ve muy forzado. Y tú dices, pues macho, que aquí no contar tantas sí, cosas que al final se ha liado. sí, Pero sí, en tu caso no es así, porque es sí, verdad que al principio la primera tercio de la novela, hay un momento en que te cuesta encajar y decir, bueno, ¿qué tendrá que ver la salamandra con no sé qué, con este, con el ruso, ¿qué tendrán que ver? Pero poco a poco lo vas engranando. Y eso me pero parece complicadísimo. también te intriga, ¿no? Claro, También te claro, da sí, sí, intriga, sí. te dice, bueno, Porque ¿yo sabes que cómo? al fin y al cabo tienen cosas que ver, ¿no? Pero meten muchas cosas que al Sí, final encajan muy bien. Literalmente, sí, o sea, literariamente, yo como lectora, que no soy una experta en literatura, pero como lectora, a mí me ha cuadrado todo y no me ha parecido sí, excesivo sí, sí. o sea, ni por defecto ni por exceso. O sea que por ese Ya, lado, ya, ya enhorabuena. dije antes que ayer mismo me dijo
un lector que era como un mecanismo de relojería donde todo encajaba. Efectivamente. Cuando lo has dicho, estaba Sí. hacéis así Ah, porque yo pienso lo mismo. sí. Mi máxima preocupación era no cometer, ¿saben lo que se llama infodumping? Es un error de muchos escritores que escriben novela histórica que consiste en que, como tú sabes mucho, como tú te has empapado de muchas cosas de un periodo histórico, lo fuerzas, metes como con un calzador toda esa información en tu novela Sí, cuando aburres al lector no le sí, interesa tanto, ¿no? eso es. Yo he leído novelas históricas que tienen éxito y cuando leo la primera batalla digo, no, pues ya está, ya no leo más la segunda ni la tercera batalla porque ya es más Da de lo igual. mismo. Sí, Y después eso se también llama, también metes, hay cosas que metes que ayudan mucho a la lectura, a la ligereza y a la conexión con los personajes. Por ejemplo, el momento de Clara y Pablo en la playa, el abrazo, el beso en la frente. Parecen tonterías, pero eso hace que después de haber leído una situación, no voy a decir por hacer spoiler, pero fuerte, tanto del pasado como del presente, ¿vale? Como por ejemplo del cura, sí, te metes sí, esa escena romántica sin ser pegajosa y continúas. O sea, te apetece continuar sí, leyendo. Yo creo que es que meten muchas piezas en este puzzle, pero sí. encajan todas. A mí es que me ha encantado. Yo la Me novela, pone nervioso. la parte, la parte de la relación romántica, la relación de amor entre los protagonistas, eh, eh, tampoco está metida con calzador, es decir, no está No, forzada, porque porque yo es lo echaba de mágica. menos, lo Pero es necesitaba. mágica, igual que el Sí, tema de la salamandra. Todo tiene así su. sí, es verdad, sí. Ese momento Yo, cuando le va a pegar y llega el otro por detrás y le agarra la mano. ¡Oh! Ahí yo ya tuve que soltar el libro y digo, ¡ay! sí, Hay un Pablo en mi vida, Pepa. pues, pues ese taller de restauración, Rocío, lo tengo allí a 200 Sí, metros. qué Sí, guay, qué guay. sí. Esta chiquita que se Me llama encantaría. Tere Tere, tiene que venir a buscar el el taller. museo, el Museo de San Francisco. Lo haré, lo Bueno, y haré. todas las demás también están invitadas ahí. Vuelos diarios con Madrid y es una isla merece ser descubierta. Un Bueno, placer, Linda. pues yo la pregunta que le quería hacer a las demás, a todas, era también eso mismo, es decir, cómo encajaron como lectoras, cómo valoraron como lectoras esa mezcla de estilos, o sea, de estilos no, de géneros. Si les resultó chocante la parte más policial, más de acción, más de que en un momento dado todos los protagonistas estuviesen bajo tierra, literalmente, con esa otra parte más histórica. Si, por ejemplo, les pareció que el tema de, no sé, de la persecución en alta mar, todo eso estaba fuera de lugar, No, si lo No, lograron encajar. totalmente. Está todo en su sitio. Yo creo sí, sí. que No, no le falta lo nada. de la persecución es súper, súper, vamos, Que voy Una por ahí. No les curiosidad, falta ahora que nada, series que dices la estas de los persecución. narcos. Sí. Está A mí muy bien, me Miguel, no les recordó, sobra ¿eh? nada. Nada, ¿Qué? nada. Claro, está todo que divinamente todo hilado. está bien. No, no El chirría. tesoro ese submarino que encuentra Carla, donde se Ah, lo esconde, de. ¿eso es cierto? Claro, ¿Sí? no Ah, Ostras, son tesoros, bueno, sí, son figuras, son bueno, figuras. figuras son grandotas, figuras de enanos. Yo no sé si ustedes conocen el baile de los enanos, creo que no, ¿verdad? Mm. No, no, vale. Eh, este año se celebra una fiesta que es la bajada de la Virgen de las Nieves. Es una fiesta lustral, se desarrolla, se acontece cada 5 años. Se está celebrando este año el 350 años que se viene celebrando. Es una fiesta antiquísima que atrae pues, a miles de personas. Muchos emigrados de la isla regresan. Dicen que los palmeros, nosotros, em, planificamos nuestra vida de 5 en 5 años, según va aconteciendo de bajada en bajada. Bueno, pues el número central
hay varios números que son todos dignos de ver porque son espectaculares. Son muy sencillos pero espectaculares. El número central de la bajada de la Virgen es el famoso baile de los enanos, que pueden apuntarlo y buscarlo en internet, buscarlo en YouTube, porque bueno, es fantástico. Consiste en que una serie de hombres, son hombres, creo que este año por primera vez participan mujeres también, hacen una coreografía, bailan, le cantan a la Virgen y en un momento dado entran en una caseta muy pequeñita y según van entrando, ¿me escuchan? Sí. Sí. Según van entrando, van saliendo convertidos en enanos, ¿vale? Lo explico de nuevo. Entran hombres grandes, hombres normales, y según entran, es una cosa increíble de ver. Según entran por los extremos, salen por la puerta central convertidos Creo que es en enanos. un efecto óptico. Es un efecto óptico, vamos a decirlo así, pero si tú vives eso, Rocío, te quedas con la boca abierta. Y entonces, como se dice en la novela, los enanos bailan, son una representación de los hijos, de los niños que le bailan a la madre, a la Virgen. Vale, pues como esto es el enano, hay plazas con figuras de enanos. eh, em, Tere, lo buscarás. Hay plazas con enanos y intentaron hacer una especie de museo submarino, museo se llama, no sé, sumergieron una serie de enanos, de figuras de bronce con su tremendo, tienen unos gorros grandes napoleónicos, es decir, grandotes, y hundieron unos pecios, unos barcos, para crear una fauna y que se potenciara un poco el turismo de submarinismo, ¿vale? Y esos enanos están ahí, justamente ahí delante, enfrente de la capital. Muchos están ya caídos, desgraciadamente, pero otros están aún de pie. Y, y este recurso de que un enano, un hijo de la Virgen, salvara a Clara, pues me pareció literariamente muy bonito. Eso. Qué guay. Bueno, pues, por ejemplo, yo tenía dudas de que esas partes más, iba a decir más locas, pero tampoco son más locas, sino más, sí, más de acción, pues al final chocaran con la otra parte más, No, No, porque claro, No. uno no, no, escribe, creo no, porque que tampoco, porque no entras en política, porque no entras en detalle, no, pero yo ¿no? creo que eran necesarias Porque, esas sí, partes. yo Se también sí, lo veo. complementan la una con la otra y son necesarias, yo creo, Sí. para acabar entendiéndolo todo. muy bien, muy bien. Yo también lo Pues creo. genial, genial, pues yo encantadísimo de la vida. Pues Bueno, ya hemos preguntado todos, Luis. El vídeo, el encuentro se está grabando, o sea que yo ah, lo cuelgo en YouTube y lo y yo comparto sí, en redes. O sea que y yo como con esto, y yo con estos pelos. estamos todos en casa, o sea que estamos todos, o sea que yo lo Perfecto, compartiré en redes, te etiquetaremos también para que lo veas y cuando cada una ponga la opinión o la reseña de la novela, te etiquetarán igualmente a ti y a perfecto, la editorial para que lo veas, ¿no? O sea que genial, ha sido, genial. ha sido un placer. Déjenme decirles, antes de Sí, despedirnos, pues agradecerles primero la sorpresa tan grande de que les haya llamado la atención la novela sí, antes de leerla. yo me llamó No la sé, atención. Por eso te Sí. contacté y te pregunté que quién era, quién te llevaba, pero bueno, es yo verdad, ya la conocía y no he tenido problema ninguno, o sea que ha sido un placer. perfecto. Eh, que bueno, eso fue para mí sorprendente y estaba muy a la expectativa de conocer la opinión de lectoras de fuera de mi entorno, ¿vale? Claro, He tenido estos días encuentros con lectores, presentaciones, donde he recibido el feedback, el retorno de la opinión de lectores que en parte me conocen o en parte conocen
aparte de esta historia que yo cuento, o incluso dos lugares, claro está, y su opinión también es muy interesante para mí, pero claro, ¿cómo recibirán esta historia gente, pues eso, de La No te Rioja, conoce. de Madrid, que no me conoce, que no conoce la historia esta, que no leen siquiera si es una novela inspirada en hechos reales o no? Pues todo esto me ha llamado mucho la atención y me ha sorprendido y les estoy muy agradecida de que hayan sido tan locuaces, tan sinceras. Gracias. Agradecidas nosotros porque nos ha hecho disfrutar mucho con la novela. Hemos visto en cada página la pasión que en ella has metido ahí a la hora de escribir, y eso, aunque algunos no lo crean, los lectores lo notamos y lo valoramos. O Eso es sea, lo número uno, lo es, principal. sí, sí, la verdad es que sí. Pasión nosotros por leer, pasión por escribir. O sea que ha sido un placer, Luis. Ojalá algún día nos veamos personalmente. Ojalá, Ojalá puedas venir a alguna feria o algo. Por favor, avísanos. si me Avísanos. invitan. Claro, avísanos si vienes a Madrid en alguna ocasión, por favor, Creo avísanos. que tengo una presentación ya palabrada en Burela. En Burela, saben que fui a Hombre, visitar, fui a Ah, encontrar, porque fue un descubrimiento, fui a ver si la encontraba, la tumba de Doña Piedad, sí, y allí pues entablé conversación con la alcaldesa del sitio, qué bien, y, y ahora pues han recibido la novela y me han organizado allí una qué presentación bien, en verano, qué sí. guay. qué bien, genial. Pues nada, lo dicho, si en algún momento vienes, pues estaremos encantadas de tomarnos un café contigo y charlar un rato y darte un abrazo personalmente y Muy agradecerte bien, todo lo que nos has hecho pasar, que ha sido mucho y bien. O muchas sea, gracias. ha sido un A placer. todas, Un Un beso abrazo. a enorme Gracias. todas. Hasta y luego. hasta pronto, hasta Hasta pronto. luego. Adiós. Adiós, Chao. Adiós. chao, Adiós. Chaito. adiós.